Bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Se rompió tantito, bueno. Preséntense, muchachos. Muy buenas tardes, mi nombre es Lucy, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas tardes, yo soy Domingo, espero que disfruten el programa. Hola, ¿qué tal? Les hablo Octavio, bienvenidos a la charla amena con Aroma Café. Y bueno, continuando con la sección de casos criminales, ahora toca el turno al vampiro del ácido, a ¿cómo se llama? John George Haigh. John George Ringo Paul Haigh. Muy bien. Se inicia, Octavio. No, John George Haigh. Pues sí, precisamente este es uno de sus seudónimos, el vampiro de Londres, el vampiro del ácido. Bueno, ya lo verán por su modus operandi, y de alguna manera lo catalogamos exactamente así, más allá de un asesino serial, dentro de lo que se conoce también como el vampirismo, y esta delgada línea entre romper el mito para llevar toda esta criminalidad, en este caso, a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejamos alguna explicación en la publicidad que precisamente hace este juego, ¿no? Y bueno, este caso esta vez un poquito más antiguo que el que tuvimos la semana pasada, un caso que era exactamente cuando se trataba de hacer como científico todo, y que bueno, como toda esta parte ya ominosa de los vampiros y demás, se estaba dejando atrás, ¿no? Al igual que todos los demás mitos. Entonces aquí es cuando llega John George Haigh, allá por la década de los 40, y bueno, empieza con toda esta delincuencia, ¿no? En este caso delincuencia que después le van a seguir los crímenes. Ya explicamos la semana pasada esta diferencia entre delito y crimen, y que bueno, el delito no es como corporal, aunque sí implica otro individuo, hay entre los individuos un objeto, ¿no? En ese caso puede ser un robo, puede ser una estafa, puede ser cualquier otro tipo de delito que no implique como un ataque directamente a la salud, tanto física o mental de la persona, ¿no? En cambio, un crimen, pues bueno, tendríamos como ejemplo, hoy el que vamos a utilizar, el asesinato, puede haber otros como la violación y demás, ¿no? Donde ya se implique como la integridad personal. Entonces, aquí esta persona también es catalogado como un asesino serial, y vamos a ver un poquito de su avance, así como lo expusimos la semana pasada. Hablaremos un poco del caso a nivel histórico, se los iremos relatando, y bueno, quizás en la segunda parte ya empecemos con el análisis de todas las partes, ¿no? De este mismo caso. Tenemos llamadas en vivo al foro, ¿no? ¿Algo de cosa? Es un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque tal vez pudo haber querido retomar, o eso se podría pensar, que trataba de imitar a los vampiros, pero nos vamos a dar cuenta de que detrás de eso hay ciertos simbolismos. Y cómo es que no pudo entender él mismo esos propios simbolismos, y es lo que hace que actúe en lo real. Uh-huh. Es un caso que, bueno, hablando, como saben, esto lo estamos tomando a preámbulo a los diplomados que se están lanzando por parte de la asociación en sus diferentes institutos. Este caso lo tuvimos en el curso pasado, que fue un curso en su modalidad de verano, y era un análisis de casos, se llama Criminología Psicoanalítica, precisamente análisis de casos, y en la sección esta de vampirismo lo teníamos, ¿no? Que una sesión abordamos el vampirismo y otra sesión abordamos el canibalismo, considerando que el vampirismo era como un escalón abajo, ¿no? del canibalismo, y que bueno, tiene unas implicaciones que van o tienden a ir hacia lo mismo, ¿no? La sangre y demás, crímenes muy grotescos y crímenes que bueno, también tienen como una naturaleza oculta y sexual, ¿no? Entonces, ya habla de esto Domingo, muchos simbolismos nos vamos a encontrar, y un caso que, bueno, así como el de la semana pasada, que a nivel de, si empezamos a hablar de estructuras, podría confundirse, ¿no? A lo mejor una persona que tome el caso recién va a empezar a decir como, ¿qué será, no? Aquí entre las estructuras a lo mejor que se confundirían, pues bueno, tanto la psicosis y tanto la perversión, y una perversión a lo mejor ya psicopática. En este caso, precisamente es el mismo problema que se tiene, ¿no? Ahorita lo empezaremos a narrar, pero es el mismo problema que se tiene allá cuando se investiga a John George Haigh antes de sentenciarlo, ¿no? Se empieza a escudar al menos la defensa en esta parte de, bueno, es que él, por los sueños que tiene, por las fantasías que tiene, pues sufre de locura, ¿no? No manejan la palabra psicosis, y después algunos psiquiatras empiezan a hacer algunos estudios sobre la personalidad de este individuo, ¿no? Individuo al que encuentra normal, salvo algunas estallidos ahí paranoides, ¿no? Entonces, bueno, el vampiro de Londres, ¿no? Precisamente por donde sucede, o el vampiro del ácido, ya abordaremos el modus operandi. Bueno, aquí uno de los artículos que pueden encontrar ahí en la página, facebook.com/criminopsicoa, la página del instituto, ahí pueden encontrar el caso.
El artículo comienza precisamente diciendo que esta persona tenía sueños extraños, ¿no? Que tenía un sueño recurrente, y recurrente aquí no nos referimos a lo mejor que lo tenía ni siquiera cada mes, ¿no? Sino que él ya hace sus declaraciones y decía que era un sueño que llegó a un punto de ser diario, ¿no? Un sueño que siempre aparecía. ¿Cuál era este sueño, no? Dice que era un sueño que lo tenía obsesionado desde muy pequeño y una pesadilla muy extraña, así la relataba. Dice que se veía en un campo repleto de crucifijos que lentamente se iban transformando a su paso en árboles sin hojas, con largas ramas por las que caían gotas de rocío. Al aproximarse a los árboles, podía ver cómo las gotas que cubrían las ramas no eran agua, sino que eran sangre. Los árboles comenzaban a retorcerse como si sufrieran un tormentoso daño, y la sangre brotaba de los troncos, mientras una silueta borrosa que portaba una copa recogía el líquido y después se lo ofrecía, ¿no? Le ofrecía, y más que ofrecerle, le ordenaba beberla, ¿no? Esto ya haciendo referencia a lo que sería el modus operandi, ¿no? Vampirismo, ¿por qué? Porque precisamente degollaba a sus víctimas y de una manera ahí muy elegante tomaba una taza, la llenaba supuestamente de la sangre y después se las bebía, ¿no? Esto lo hace en sus declaraciones, que incluso muchos ponen a duda esto, ¿no? Decir, ¿en realidad bebía la sangre de sus víctimas o simplemente era como para hacer un alarde de sus crímenes, ¿no? Sin embargo, él hace una referencia que las primeras veces que tuvo como cercanía con la sangre y que empezó a tener esta excitación por la misma, era desde pequeño, que a veces su madre, se sabe muy poco de la familia en realidad, y incluso lo que se sabe es por sus declaraciones, pero en sus declaraciones siempre deja de lado a la familia, cosa que también analizaremos después, ¿no? Su madre dice que le castigaba, a veces por alguna cosa que hiciera, golpeándole las manos, ¿no? Y que cuando le golpeaba las manos, que bueno, aparecían algunos golpes, que algunos cortes, y bueno, que él al ver la sangre se empezaba a extasiar, ¿no? Otra vez dice que sufrió un accidente y que también al sentir el líquido cómo corría por su cara, también se empezó a excitar con su propia sangre, ¿no? Entonces ya tiene algunos referentes que dice previo a empezar su vida delictiva, ¿no? Su vida delictiva, pues bueno, ahí sí abordamos entre tanto robos, fraudes y demás, que aquí empiezan a aparecer varios de los puntos que es considerado como para el psicópata, ¿no? Como mentira constante, esta mentira que ya hasta es patológica, una mentira que envuelve toda su vida, ¿no? Aquí algunos de los casos, uno de los casos que es el relevante, porque es el último, es precisamente cómo él se hacía pasar por un comerciante, ¿no? Aquí es el poner la nota, ¿no? Un comerciante, y siempre lo dejaba así como abierto, ¿no? ¿A qué te dedicas? Bueno, soy empresario, soy comerciante. ¿De qué? Nunca se sabía. Lo que hacía era que depende el gusto de la persona, era lo que decía. Si alguien le decía, bueno, es que a mí me gustan, bueno, no sé, yo me dedico a comprar carros y demás, pues él decía, sí, yo estoy en la industria automotriz, ¿no? Si alguien le decía, bueno, es que yo me dedico al comercio de vegetales y frutas, yo también he tenido así como puesto y a eso me dedico, ¿no? ¿Tú qué es lo que quieres, no? Bueno, es que yo siempre he tenido ganas de poner mi puesto de cosméticos y de uñas y demás, como es una de las víctimas. Precisamente yo tengo contactos en eso. Entonces era una mentira como muy flexible para, depende del tipo de persona que se le acercara, él dijera, ¿no? Ahí era como se enganchaba a la víctima y bueno, ya después acordaban alguna cita y demás. Aunque las personas lo describían como un sujeto bastante encantador, ¿no? Que muy elocuaz y muy atento y muy elegante y demás. Incluso ahí, bueno, tiene una foto, ¿no? En la publicidad que subimos del tipo. Y que bueno, se la pasaba estafando a las personas, mucho tiempo lo hizo así antes de asesinar a alguien, se las pasaba estafándoles, ¿no? Quitándoles propiedades y demás, fungiendo a veces de prestanombre y después no haciéndolo correctamente. Y bueno, así empezó a ser, no una riqueza, pero sí una manera de vivir. Entonces se traslaba de lado a lado y bueno, ya empieza a cumplir con algunos patrones, ¿no? Como es el caso de la mentira, a veces esa elocuencia que también se les da, ese encanto superficial, ese conocimiento que también es superficial porque se hizo pasar de todo, ¿no? Se hizo pasar por médico, por ingeniero, por abogado, por cualquier profesión, ¿no? Otra cosa que también han hecho algunos otros asesinos seriales, ¿no? A veces aquí hemos puesto algunos ejemplos y por decir uno, Ted Bundy, que alguna vez aquí lo estuvimos checando, que bueno, él inicia varias carreras, pero sin embargo no culmina ninguna, pero tenía conocimientos de cualquier cosa, según él, ¿no? Política, psicología, también hay leyes y demás, y acá él vuelve a repetir, ¿no? Muchas décadas atrás, que también conozco de todo y puedo acoplarme a todo. Precisamente ese encanto de ahí viene, encanto superficial, pero conocimiento también superficial, porque era simplemente como para engañar a alguien que no supiera nada del tema. Eso es mitómano, pues al fin de cuentas. Antes tenemos un libro, ya ahora sí, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, para que se apunten, por favor. Ya. Iniciamos mes y continuamos un poquito, extendiendo, ¿no? el aniversario. Un mes más. ¿Un mes más?
Ya, entonces, sí, para que dejen ahí sus comentarios, tanto dudas y demás, sobre el caso, sus saludos, y bueno, también si se quieren anotar para el libro, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, bueno, ya saben la mecánica, que dejen su nombre y ya al final se hace el sorteo. Díganos de qué color es el reloj de Octavio ahora, para que se lo lleven. Gracias, Doc. Mira, es diferente al del otro, otra semana y otra semana y otra semana. Así le parece. Sí, me hace interesante el sueño porque pareciera como un sueño de una neurosis traumática, de un evento que se repite y se repite y se repite y trata de elaborarlo, pero no puede. El sueño habla de una cruz, y si estamos hablando que hablaba del vampirismo, era como si fuera una señal de castración. Otra vez el hecho de salir sangre por los árboles, el hecho de torcer las ramas, de cortarlos, de que se caen las hojas, parece otra vez como la castración. Y como si estuviera huyendo precisamente de la castración, que no puede simbolizar, y la única manera de librarse es castrando a los demás. Pero también me llama la atención que parece que le excitaba el hecho de que lo golpearan y lo hicieran sangrar. Cuando una persona sufre una lesión en el cuerpo, de alguna manera puede representar o puede llevar mejor ese traumatismo. En cambio, cuando están en la guerra y no les pasa nada, quedan como en la expectativa de que venga un traumatismo físico para poder representar lo que sucedió. Entonces parece que se queda fijado en una etapa muy temprana. Pero también fíjate que este sueño, supuesto sueño, parece ser también como un recuerdo encubridor, o un sueño encubridor con respecto a una relación sexual muy traumática de los padres, pues, ¿no? Se pudiera decir que vio el acto sexual con la escena primaria con los padres, y vio sangre, dolor, todo lo que tú quieras, y parece que tanto le impactó que estaba muy pequeño, y pues así lo concibe, pues, porque también ahí está erotizado toda esa parte de la sangre y de la violencia. Entonces también pudiera ser por ahí que haya algunos antecedentes de la escena primaria muy violenta. Y también el hecho de que se llena la copa y lo invitan a tomarla es como que lo invitan a participar en la escena, ¿no? Le toca ver esa escena, es una escena traumática y le piden que disfrute, hipotéticamente, que disfrute lo que está viendo, y entonces disfruta a partir de ahí la sangre. Y toda la fantasía, ¿no? Que le viene por eso. Bueno, pero otra idea relevante es como que se pierde también la parte de que solo es un sueño y también termina siendo como una alucinación. Porque llega a decir que este ser le dice que para librarse él de beber esa copa de sangre, debe asesinar en el plano real para saciar entonces la sed de sangre del ser. Entonces, por eso se puede decir que pierde como el sentido entre sueño y ya alucinación, ¿no? Eso sería un rasgo psicótico, tal cual. Ahí tal cual no puede simbolizarlo y por eso pasa a lo real. Aquí es donde, bueno, así como llevamos el caso de temprano, es donde empiezan a surgir varias estructuras, ¿no? Que se supone que es lo que pretendemos ahí definirlo en una. Y sí, precisamente el caso, aunque corto y pareciera simple de definir, pues aquí ya nos presenta varias cosas, ¿no? Neurosis también, psicosis e incluso también la perversión. Ya veremos por qué. Y bueno, una de las hipótesis es esta, ¿no? Porque sabe muy poco de su familia, porque siempre la mantiene oculta, ¿no? Así como se jacta de sus delitos, porque ¿quién es el que dice que degolla a las personas? ¿Quién es el que dice que usa una taza? ¿Quién es el que dice que usa un baño de ácido para disolverlas? Él lo dice todo, pero sin embargo de la familia no dice nada, ¿no? Entonces ahí vamos a implicar varias cosas. Una de las cosas que sí alcanza a decir sobre la familia es precisamente que, bueno, una familia muy religiosa. Aquí podríamos, bueno, la aparición de esos crucifijos y demás, pues bueno, ya tiene que ver con eso, ¿no? Con alguna una manía familia religiosa. que sí, más que una manía, pertenecían ahí a una secta, según él lo hace ver. Entonces que la familia era muy hermética en todo esto y, bueno, los obligaban siempre como a seguir sus pasos, ¿no? Dice que para él era sencillo porque tenía que estar tanto orando, tenía que estar haciendo algunas labores ahí de como lecturas y demás, porque que siempre lo ponían a leer la Biblia, pero decía que a él le disgustaba ensuciarse, ¿no? Entonces, y jugar con los demás niños. Entonces dice que para él era muy cómodo, aunque fuera a leer la Biblia, aunque fuera a estar ahí todo el tiempo con su familia, que le era muy cómodo estar así porque no le gustaba sociabilizar con los demás, ¿no? Entonces también otra parte ahí importante, ¿no? Bueno, hay un rasgo que me llama ahorita la atención, es que la copa de sangre, bueno, también simboliza la sangre de Cristo en el momento de la Eucaristía, y él se niega a recibir a Cristo, digamos, al no querer tomar la copa de sangre. Sí, y como rebelión ante lo que la familia le quiere imponer.
que bueno, ya abordaremos un poquito más este análisis del sueño adelante, pero también implica muchos de los miembros de la familia, ¿no? Ahí vamos a ver todos esos significantes que están envueltos. La vida delictiva de John, como ya decíamos, empieza a surgir con esto, delitos de tipo de fraude y demás para sobrevivir, ¿no? Y después empieza con esta mentira que siempre utilizaba de agente de ventas o comerciante a recaudar a sus víctimas, ¿no? Se sabe muy poco de las demás porque precisamente así como abordamos, uno de sus seudónimos es el asesino del baño de ácido, ¿no? El vampiro del ácido, pues era su método, ¿no? Él decía que se apegaba al corpus delicti, que siguiendo ahí la tradición legislativa, pues era que el cuerpo del delito, si no había cuerpo del delito no lo podían incriminar de nada. Entonces él con ese conocimiento ahí, también un poquito superfluo de la ley, pues decía, bueno, así me puedo salvar. En dado caso de que me atrapen, pues no hay cuerpo del delito, ¿no? ¿Y cómo hacía esto? Bueno, compraba algunas bañeras, decía, algunos contenedores de un metal que resistía el ácido, y bueno, ahí ponía a la víctima, por supuesto, después de haber bebido su sangre y después de haberlo matado, porque hacía varias escenas del crimen, bueno, o varias partes de la escena del crimen en la misma, ¿no? Algunos los ejecutaba con un disparo en la nuca, a otras era simplemente el sometimiento y después cortarle la garganta. Sin embargo, todas estas, ya fuera por un disparo o ya fuera por el degollamiento, tenían que ir después al ácido, ¿no? Entonces, bueno, ese era su método, aunque se dividía en varias, ¿no? Entonces, él dice que las disolvía, que a veces las dejaba ahí un día, ¿no? Normalmente las llevaba a algún almacén abandonado o algún lugar que él conociera así. Y bueno, dice que se regresaba a su apartamento, tomaba un baño, un té, dice que a veces iba a algún lugar precisamente por un té, y ya, después regresaba al día siguiente, y ya no encontraba nada, ¿no? Entonces ya nada más vaciaba la tina, lo que quedara, y él ya, sentía que había cumplido, ¿no? Con su propósito. Entonces, así empieza a deshacerse, principalmente de mujeres, aquí tenemos que aclarar eso, y bueno, son mujeres que precisamente así seducen, ¿no? Tanto con su conversación, tanto con una posibilidad de negocio, como lo va a hacer su última víctima, ¿no? Su última víctima es precisamente una mujer que quiere poner un negocio de uñas decoradas, ¿no? Entonces le muestra algunos ahí bocetos y algunas uñas que tenía ahí como de papel y le dice que si la puede ayudar, ¿no? Pues que ella conoce que él es un buen agente de ventas y demás. Ella vive en el mismo edificio que él y bueno, lo contacta y él le dice sí, pues ahí digamos que también es servirle en bandeja de plata, ¿no? Una nueva víctima. Ahí, ojo, ella es la que lo contacta a él. Sin embargo, bueno, él actúa en automático. Cosa que, bueno, aquí explicando muchos de los asesinos seriales, o bueno, el asesino que va a tener rasgos también perversos o demás, hablamos que también en esta parte entra el preconsciente, ¿no? El preconsciente, alguna vez hablamos aquí, que es donde también se encuentra el conocimiento o el aprendizaje. Entonces, es precisamente que muchos de los asesinos en serie entran como en este modo automático, ¿no? La escena del crimen la hacen exactamente como siempre la conocen o con algo que tenga que ver con lo que realizan en la vida real, ¿no? Hemos visto algunos otros casos aquí y en específico bueno, aunque no es una manera que él se dedique, no sé, a disolver cosas, ¿no? Que se dedicara a la industria, pero sí su modus operandi lo hace siempre igual y en este caso ya se estableció, ¿no? Una vez que se establece ya es lo que se considera un ritual para ellos y aquí viene la parte del preconsciente donde si se le presenta la oportunidad la realiza, ¿no? Un ejemplo que yo siempre tomo para explicarlo es el caso de Ted Bundy, aquella parte en la que va una hermandad, mata a 13 personas y al salir se encuentra con otra persona. ¿Qué es lo que pasa, no? Acababa de matar a 13 personas, ya había como saciado todo lo que él pudo haber saciado, y sin embargo se le pone otra vez en el modus operandi que él usaba, no puede abrir su carro, le pide ayuda, y entonces él la asesina, ¿no? Cuando ahí podríamos decir, bueno, pero si ya había asesinado a tantas, como que ya se pudo haber ido directo, ¿no? Incluso traía la ropa manchada, pero no, ahí es actuar completamente en automático, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. Llega esta mujer, le propone el negocio, le dice que si pueden acordar algo y bueno, es como presentarlo y decirle pues hazlo, ¿no? Cosa que a lo mejor no fue tan producente para él porque este es su último asesinato, pero bueno, la cita en algún lugar, dicen que lo último que saben de ella es que precisamente iba a encontrarse con él y bueno, la lleva a una empresa, ¿no? Que él conocía, que no está en funcionamiento y ahí es donde realiza todo, ¿no? Una bodega abandonada.
hácelo el disparo, le corta la garganta, toma su taza de sangre, ¿no? Que era lo que le pedía este sueño constante, y después la disuelve, ¿no? Vuelve a irse al departamento y demás, y dice, bueno, él para tapar con la declaración de nunca nos encontramos, ¿no? Iba a ser su discurso. Entonces sí, después llegan algunos agentes a investigar al edificio porque pues ya es una desaparición, y le preguntan y dice, no, nunca llegó a nuestra cita. ¿No? Ok, pues ahí más o menos le creen. Sin embargo, dice que uno de los agentes pues desconfía, ¿no? Entonces empieza con más investigaciones, y cosa que aquí también se vuelve común, al menos con los asesinos seriales y muchos de este tipo de asesinos, a lo mejor ya englobándolo un poquito más en la perversión, que bueno, van a, digamos, aguantar un rato, ¿verdad? La entrevista, el interrogatorio, pero después sueltan todo, ¿no? Y sueltan hasta lo que la gente no sabe. Entonces, ahí empieza ya a decir, digamos que sí cometí el delito, ¿cómo me lo van a probar? Y él se apega a la estrategia que tenía siempre, ¿no? Yo la disolví en ácido, pero ahí lo dice, y si no hay cuerpo del delito, no me pueden encontrar, ¿no? A lo mejor yo les voy a decir que la maté de tal y tal manera, y ahí les empieza a relatar de una manera pues burlesca, ¿no? Yo la degollé, yo la ejecuté, me tomé su sangre, la disolví, usé 2 galones, ¿no? Dos que diga, bueno, sí, como contenedores de ácido, se los vertí, y bueno, ya no van a encontrar nada, ¿no? Entonces lo hace ahí de una manera retando completamente a la autoridad. Precisamente empieza toda esta búsqueda pericial, y ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el ácido como que no funcionó tan bien esta vez, y encuentran algunas piezas ahí de la dentadura. Había restos más que nada en el mandil que utilizó, había restos de sangre en las paredes, y encuentran la dentadura. Y algunas partes que, bueno, ahí sí deja algunas notas del sastre, de la señora y varias cosas, ahí como que sí empieza a ser más descuidado, pero precisamente por ya esta parte de ir contra la autoridad, ¿no? A mí se me ocurría con lo del ácido que parece como si los fuera a digerir con el ácido, como que se los empieza a comer cuando se toma su sangre y después se los termina de comer con el ácido. Tendríamos que pensar que si mataba siempre mujeres, o la mayoría eran mujeres y las disolvía, como si hubiera habido una fijación en la fase sádico-oral, más o menos entre los 6 meses y año y medio, y necesitaba demostrar o proyectar esa agresividad sobre las mujeres, como si se las fuera a comer, literalmente. Bueno, pero también si lo pusiéramos en la estructura de psicosis, tendríamos que decir que hay forclusión, por lo tanto no tiene grabado el nombre del padre, pero se ve como continuo deseo de saciar el deseo de otro, que es el ser que supuestamente él está obedeciendo al tomar esta sangre para saciar la sed que tiene el otro ser. Por ahí entra el diagnóstico que le dan de paranoia, que las voces vienen de más allá, pero también en ese nivel podría estar un psicópata. Pues sí, es que es un psicópata perverso, pues, ¿no? En ese, digamos, lo que montamos con alguna de las estructuras es perverso por la seducción, y pues psicópata porque pues mataba. Ahora también pues toma el mito o la leyenda del vampiro muy en serio, porque hablan de aquí de que mostraba su lado seductor, culto, tal y como lo manifiesta el conde de Drácula. Ajá. Era bastante seductor, atractivo para las mujeres, así era como enganchaba a sus víctimas, tal como lo hacía también el conde de Drácula. También el hecho de robarles la sangre y robarles dinero no deja de ser robarles energía libidinal. ¿Qué dice Lupita Rivers, su colega? ¿Qué tal, Lupita? Saludos, Lupita. Saludos en estas sesiones siempre interesantes. Una pregunta: ¿la sangre puede simbolizar la libido? Pues ya contestó Domingo. Precisamente, ¿no? Sí. Sí, y alguna vez hablábamos eso, ¿no? El mito del vampiro, alguna vez lo expusimos aquí, y hablamos, muchas de las partes que expusimos aquella ocasión tienen que ver con este caso, ¿no? Que como dice Lucy, parece que el mito lo lleva al pie de la letra, ¿no? Como adoptando completamente el personaje, ¿no? Que incluso también en la parte de la sexualidad, porque a las víctimas, bueno, en su modus operandi decimos que ya el asesino en serie, como lo explicamos aquella ocasión, 3 ocasiones o más, con un espacio ahí, entre cada uno, ya se le cataloga asesino en serie. El asesino en serie también, más allá de esos 3 asesinatos, que los primeros pueden ir como tratando de crear un método, ¿verdad? Para asesinar. En este caso, ya cuando se define el modus operandi, ya es como inamovible. Lo único que va como moviéndose es la parte de podríamos hablar de sadismo, ¿no? Cada vez va avanzando, pero esto avanza dentro de todas las estructuras. Decíamos, uno de los errores que se comete muchas veces, decir asesino en serie es igual a psicópata, ¿no? O asesino en serie es igual a
un perverso, dentro de ya, si lo hablamos más psicoanalíticamente, ¿no? Sin embargo, no, vemos que hay asesinos en series de todo, ¿no? Abordamos aquí alguna vez el hijo de Sam y lo suponíamos más en la psicosis. Fue un asesino serial, sí, pero ahí favoreciéndole más las situaciones de decir, no lo atraparon porque meramente le sonreía la fortuna esa vez, ¿no? Y mala suerte para las víctimas, ¿no? Pero son asesinos que dentro de la criminología, bueno, hay una división que entra la de organizado y desorganizado, ¿no? El organizado, digamos que tiene que ver más con la estructura, podría ser tanto de la neurosis o de la perversión, o bueno, en este caso la psicopatía, ¿no? Que sea calculador, que premedite. Y el desorganizado es más allá dentro de bueno, una psicosis. ¿Por qué explicamos esto, no? El desorganizado, pues bueno, es alguien que es descuidado dentro de la escena del crimen. Ojo, no estamos hablando de a lo mejor cómo lleva el modus operandi. Alguna vez en una escena del crimen, un investigador decía eso, ¿no? Un policía en este caso, llegaron a la escena del crimen y había un embarradero de sangre por todos lados, ¿no? Intestinos regados por todas partes. Y él decía, no, pues... conocí a algunos criminólogos y le decía, no, pues definitivamente aquí es un asesino desorganizado, ¿no? Porque ven el desmadre que hizo, él así lo decía, ¿no? El policía. Y bueno, esta persona le decía, no, es que eso no lo podemos determinar hasta que avance un poquito más la escena. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta que no hay ninguna huella, no hay ningún indicio, no hay ningún, el arma homicida aquí se quedó, ¿no? Entonces se cierra el círculo. Cuando se habla en criminología de cerrar el círculo, es precisamente, en el ejemplo del arma homicida, es que el arma ahí se queda, ¿no? No se la llevan porque, bueno, no quieren continuar esa escena del crimen. Cuando se habla de escena del crimen hay primaria y secundaria. En este caso es secundaria cuando se llevan el arma, cuando se llevan algunos vestigios, incluso algunos asesinos seriales que empiezan a todo esto, los trofeos y demás, pues bueno, es prolongar, ¿no? La escena del crimen. Entonces, el desorganizado pues siempre va a tener como descuido, ¿no? Le vale llevarse el arma, le vale usar el mismo camino, utiliza víctimas que son cercanas a él, ¿no? Un asesino organizado. Más impulsivo. Sí, un poquito más impulsivo, pero dentro del descuido, ¿no? Dentro del le vale, si son sus familiares, si son sus amigos, que obviamente él va a ser de los primeros sospechosos. En cambio, el organizado, pues siempre son personas que no tienen ninguna conexión con él. La conexión es inconsciente, porque van a representar algo para él, pero no son alguien que conozcan. Serían crímenes más inteligentes. Podríamos considerar inteligentes. Más planeados, pues. Mejor planeados. Dice Rojo, son los mejores. Pues sí, de nada. De nada. Gracias. Y bueno, continuando con el caso, pues bueno, aquí ya vemos que empezamos a lo mejor a estructurarlo dentro de la psicopatía, ¿no? ¿Por qué la psicopatía? Así como la escala de Hare, una escala que se toma tanto en psiquiatría y criminología, nos dicta un listado, ¿no? de cualidades. En este caso ya algunos de ellos pues es esta mentira, ¿no? Esta elocuencia, este encanto superficial, inteligencia también superficial, y bueno, el tipo de crímenes que va a ir realizando, ¿no? En este caso que va avanzando, así como decíamos que todas las estructuras avanzan, él avanza del delito, ¿no? Que cometía contra personas, ahora ya un asesinato, y que lo combina, sigue sobreviviendo por el dinero de las víctimas, ¿no? Que en este caso sí podría ser un poquito ya de descuido, ¿no? Porque bueno, ya fusionó los dos campos, su campo, digamos, laboral y su campo de acción criminal, ¿no? Entonces, bueno, ahí él lo empieza a combinar y es precisamente, ya que decían, las mujeres a las que asesina, pues son viudas, ¿no? Viudas adineradas, y que él les presenta alguna propuesta atractiva, ¿no? Tanto de alguna relación ahí sentimental o a veces un proyecto comercial. Cuando hablamos del vampiro, una de las cualidades que decíamos es que el vampiro nunca llegaba como al acto sexual, ¿no? Siempre era simbolizado y nunca en realidad sí seducía, sí hacía todo lo demás, pero bueno, el acto como tal nunca lo lleva a cabo, ¿no? Incluso en todos los mitos que se conozcan, nunca es que se lleva a cabo, ¿no? Siempre se ve la seducción y desnudos quizás, pero nunca se ve que digan, bueno, el vampiro hizo esto, ¿no? En este caso también con él, lo que se sabe es que, así como las víctimas nunca se vio que una violación, alguna muestra de tratar o intentar hacer algo, pues también acá, ¿no? Dicen que su vida sexual era nula, ¿no? Entonces, cosa que pasa también con muchos de los asesinos seriales. En este caso no es un asesino serial que tenga como la inclinación sexual, ¿no? O un asesino de crímenes sexuales. Porque lo que pasa con esto, la otra semana ponía uno de los ejemplos, Chikatilo, un asesino de acá en Rusia, si mal no recuerdo, en Rostov, era un degenerado, hablando de sus crímenes, ¿no? Siempre realizaba cosas que
como afianzaran su sexualidad, ¿no? Alguna vez eso es más perverso, lo comentaba, ¿no? sí, más perverso, y que incluso él sufría de disfunción, ¿no? Y en su matrimonio, porque estaba casado, era completamente nula su vida sexual, ¿no? Su esposa incluso lo maltrataba, ¿no? Por reclamos tanto ahí ya de todas las índoles, ¿no? Económicos y también ahí de que pues no me atiendes, ¿no? Entonces, no cumples. Entonces, muy predípico. Pero sin embargo con las víctimas ahí sí realizaba todo. Incluso alguna vez él llega a realizar lo de que dice que pues bueno, por su precocidad no podía cometer el acto, pero en vez de hacer que no lo incriminaran, él recogía el semen con alguna varita o algo porque lo hacía en el bosque y se lo ponía a la víctima para decir sí lo logré, ¿no? Entonces completamente ahí como diciendo, sí puedo, ¿no? Sí puedo. Su reconocimiento para su inseguridad. Y acá en este caso del vampiro de Londres, bueno, nunca se sabe nada de esto, ¿no? Nunca se sobrepasa con alguna de las víctimas, incluso cuando, bueno, las está asesinando, ¿no? Y todos estos sueños que tienen como una oculta sexualidad, pues nunca lo llevan a la realidad, ¿no? Entonces sí, también se afianza más como vampiro, porque el vampiro real, precisamente su sexualidad a nivel del acto no lo va a desarrollar, ¿verdad? Bueno, como tal ya empezamos a ver todo esto de simbolismos, ¿no? Simbolismos, bueno, ya hablamos de su modus operandi, cómo es, en total son 9 víctimas las que lleva, o al menos las que él se acredita, se le comprueba por 6 víctimas, y bueno, ¿cómo se le comprueba? Decíamos, pues precisamente por esta parte, ¿no? Algunos restos de la misma persona, como es en el último caso, y también restos, bueno, de pertenencias de la misma persona, ¿no? Que esto del abrigo, que esto de un bolso, ¿no? Que tal reloj y demás. Entonces esta persona pues bueno empieza a guardar muchas cosas de los demás, porque así era como vivía, y bueno también en sus bodegas y demás que lo realizaba, así lo lleva, ¿no? Entonces ahí vemos que bueno empieza a ser descuidado de esta parte, él confiándose en esto de bueno, si no hay cuerpo el delito, no hay delito, ¿no? Entonces sí, en la mayor parte de las veces es así, pero sin embargo cuando se abre una investigación, bueno, también hay factores externos que pueden acreditar la culpabilidad o no. Entonces aquí se le procesa, dura un tiempo en los interrogatorios cuando ya suelta todo, ¿no? Y él todavía alegando esto de bueno, no va a pasar nada porque no hay cuerpo del delito. Después un abogado que es parte de la defensa, aquí de la que se le asigna, empieza a alegar que bueno, la insanidad mental de esta persona, ¿no? Dice, es que él le relata los mismos sueños, dice, este sueño persecutor, bueno, el comportamiento que está realizando, porque en su celda empieza incluso a jugar con sus propios orines y dice que incluso se los bebía, empieza ahí a hacer ahora otro performance, ahora como de locura, ¿no? Pero sin embargo no es precisamente él para acreditar la locura, él nunca lo hace ver así, ¿no? De tratar de disminuir la pena y decir, bueno, que me lleven a un psiquiátrico, ¿no? Incluso lo empiezan a llevar para todos estos análisis, y aquí es donde muchos psiquiatras pues empiezan a poner en contra, ¿no? Decir, pues no sabemos en realidad. Y alguna vez lo decíamos, es el problema que siempre se ha tenido con la psicopatía, ¿no? Desde tiempos en los que se empezó el estudio hasta los mismos tiempos actuales, en los que se dice, ¿qué vamos a hacer con el psicópata? O lo mandamos a un psiquiátrico o lo mandamos a la penal, ¿no? Al sistema penitenciario. Y siempre se pone en esta parte, ¿no? Pues es que no lo podemos reformar o no lo podemos curar, ¿no? Cualquiera de los dos tiene su pretexto, pero sin embargo, pues bueno, sabemos que está consciente de sus actos. Es la diferencia con otra estructura, ¿no? A lo mejor como la psicosis, que estuviera sumergido en la fantasía, que estuviera en algún delirio o demás. No, en este caso está consciente de sus actos. Tan consciente que en este caso en particular podemos ver la premeditación que tiene de todo, ¿no? El abordar a sus víctimas, el tener un coqueteo ahí constante, el coqueteo que lo lleva a lo largo de varias semanas hasta que culmina en el crimen, ¿no? El ser cuidadoso en llevarlas a algún lugar abandonado, el disolverlas en ácido para que no encuentren sus restos, el quedarse con sus propiedades muchas veces. Entonces vemos ahí que sí hay un plan detrás de todo esto, ¿no? Entonces conciencia sí hay, y es lo que se alega. Y con el psicópata es lo que pasa, no se le puede llevar a un psiquiátrico porque sí es consciente de sus actos, ¿no? Creo que en Chile es el único lugar, no recuerdo si, bueno, en Chile y creo que también ya en Brasil se abrió algún lugar que había como tal una clínica psiquiátrica para la psicopatía, ¿no? Y en este caso era así el título, ¿no? Para la psicopatía. Y bueno, pero no se llevaban algunos avances, ¿no? Es una de las más famosas. Y no se llevan los avances al grado de que, bueno, lo único que hacen es tener los medicados, ¿no? Medicados para que no haga nada, pues bueno, pero no hay una cura, ¿no? Entonces, ahí es lo que vemos. Y bueno, si es consciente de su acto y tiene toda esta premeditación,
pues a donde más pertenece es en este caso al sistema penitenciario, que también a lo mejor ahí tenemos que hablar más de reformas y demás, pero bueno, así lo dejamos, ¿no? En este caso, bueno, ya se definió su modus operandi, cómo lo realiza, decimos se le acredita por 6 personas, ¿no? 6 mujeres, ya vemos todo lo que hace, ¿no? Y bueno, su abogado defensor empieza con esto de decir, más bien es como psicosis, Locura. pero bueno, los psiquiatras, el único es este psiquiatra que dice que está como paranoia, pero sin embargo, de ahí no lo saca, ¿no? A fin de cuentas, a esta persona lo ejecutan, ¿no? Adelantando, pero ahora tendremos que checar todas estas partes, ¿no? El caso aquí lo dividimos, bueno, lo dividiríamos en la parte familiar es nula, ¿no? Primeramente porque desplaza a toda su familia. ¿Qué sabemos de su familia? Que eran creyentes, que estaban en una secta, ¿no? Era su tipo de creencia, que eran muy estrictos, que su madre era quien de vez en cuando lo castigaba, pero ojo, uno de los detalles que también aquí en el caso queda muy suelto, es que se hace ver que su padre también era alcohólico, y el alcohol pues también lo podemos asociar muy a lo mejor distorsionado a cómo él lo realiza. A fin de cuentas él también está bebiendo, ¿no? Y a fin de cuentas él también tiene una adicción a la misma sangre, así como la adicción de su padre es al alcohol y está bebiendo todo el tiempo. En este caso él dice que hay una presencia, ojo también, que esta presencia es como masculina y en este caso hasta un tanto paterna, de una sombra que lo obliga, ¿no? Una sombra que le ofrece y que le dice tienes que beber. Y aquí vamos a empezar a hacer toda esta manera de los símbolos, ¿no? Todos los significantes que puede contener el sueño, porque bueno, ¿qué es lo que tenemos, no? Un árbol, ¿no? Primeramente, el rocío, del rocío que se convierte en sangre, una copa, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos del sueño? Que aquí vamos a desplazar, en vez de analizar el ambiente familiar, vamos a analizar el propio sueño. ¿Qué es lo que tenemos dentro del sueño? Bueno, un sujeto tercero, más allá, todo lo demás son objetos inanimados, ¿no? Bueno, los mismos árboles y demás. El objeto, la persona, sería la extraña sombra, ¿no? Que el simbolismo recoge del la sangre, padre, ¿no? Se nota mucho. Recoge la sangre y se la ofrece, ¿no? Y más que ofrecérsela, lo obliga a beberlo. Entonces, un patrón que ahí está como tratando de evitar, a lo mejor el alcoholismo del padre, por una parte, ¿no? La manera más consciente, pero que, bueno, inconscientemente ahí lo está tentando, ¿no? Porque le está diciendo, no te vas a librar de mí hasta que bebas, no te vas a librar de mí hasta que realices esto. Y es como el tributo que me tienes que dar a mí. Entonces, bueno, ¿algunos comentarios? Bueno, sí, dice Astrid. Saludos, Astrid. Saludos. Dice, ¿de dónde surge el mito de los vampiros? ¿Cómo se analiza entonces la frase el cuerpo y la sangre de Cristo y el acto de la comunión? Feliz segundo aniversario de nueva cuenta, gracias. Y me perdí la parte de los regalos, no, ya estás apuntada, saludos. Que en mayo vimos lo del el vampiro, ¿no? Creo. Sí, ¿Lo vas a subir ya pronto? Ya lo pasamos y creo que sí no se grabó bien. No se grabó bien, casualmente no se grabó. Entonces, para el siguiente año, Astrid. Sí, pues más o menos toca ese. Pues ahí tenemos los artículos, pero bueno, pues sería en la especialidad tocaría hasta mayo, la final, lo que es, si con ese aplicado. O luego haremos uno antes, en Halloween hacemos uno. Quizás. Para contestar todas esas cosas. Dice Maricela Cruz, saludos al café, hay regalos y se apunta, muy bien. Diana, saludos. Y la Bella dice, qué interesante, saludos a todos. Saludos a todos ellos. Interesante los psicóticos esto. La otra pregunta acerca de la sangre y cuerpo de Cristo. En cuanto a la comunión, sí representa como cierto canibalismo, se puede decir, pero también es como una introyección. Es simbolizado. Aquí tenía que introyectar la ley del padre, tenía que introyectar la función materna, que sería el hacerse cargo del mismo. Digamos que esta parte de una característica de lo neurótico y los que no son, los psicóticos, psicópatas, es que el neurótico usa símbolos. Digamos, se usa el pan y el vino como símbolo de, pero no, ni se come, ni tiene que comer la carne ni la sangre de nadie para decir que es, ¿no? Es un símbolo de, a diferencia del psicótico, del psicópata, de que ellos tienen que literal comerse a la persona o beber sangre o comer carne para que hacerlo real, pero porque no simbolizan, no pueden. También es el simbolismo de que tú tienes la oportunidad de comer y beber gracias al que murió por ti, dando su cuerpo y su sangre por ti. Aquí hay una combinación, ¿no? Dentro de la infancia que tuvo, bastante apegada a esta pseudo religión, ¿no? Porque pues
era más una secta y una distorsión también de la misma religión ahí que pudo haber profesado, y más inculcada por los mismos padres, ¿no? Porque los padres eran los que le decían, más allá de llevarlo a lo mejor a una iglesia o a convivir con otras personas, no, los padres tenían su propia idea dentro de casa y de casa no salía, ¿no? Bueno, también al ser, como tú mencionas, una secta, en sí no sabemos los rituales religiosos que llevan a cabo. Hay sectas que llevan rituales religiosos con sangre verdadera, con cosas así muy extrañas y raras, que también podrían estar ahí simbolizadas. También puede aparecer por ahí los troncos torcidos, los caminos torcidos, las reglas torcidas que a lo mejor había en la familia y que eso también lo dejó marcado. O a lo mejor él es el tronco torcido, que no sabe cómo enderezarse. Pero lo simboliza y además, si hablamos ya de una psicopatía, que la psicopatía también va ligada mucho a la perversión, pues no va a decir que él es el que está fallando, ¿no? Tiene que decir que los demás son los que están fallando por él, ¿no? Entonces, uno de su parte del discurso es precisamente que desplaza a su familia, ¿no? ¿Por qué lo desplaza el perverso? Y así pasa con la mayoría de los casos de asesinos que nunca hablan de su familia o lo hablan como si no importara, ¿no? Así como de, ¿y tu familia? Que, pues sí, mi padre era alcohólico, ¿no? Pues sí, mi padre era golpeador, pues sí, pero nunca lo ponen así, por su culpa, soy así, o por culpa de que sucedió esto, yo soy así, ¿no? Es como quitar esa culpa, para él mismo, pero la parte mayor es como para quedarse con el crédito también, porque en este caso, si es nada más culpa, en este caso, o no es culpa de nadie, pues, pero si nada más es mi responsabilidad, no tengo que compartir el crédito con nadie. Para él es como la manera en la que funciona, ¿no? Esta lógica, en decir, bueno, si yo empiezo a mencionar a mi padre, van a decir, pues, no a lo mejor un dirimente de la culpa, aquí legal, pero sí van a empezar a decir, bueno, pues, mira todo lo que le sucedió, ¿no? Con razones así. Va a haber una justificación. Sí, la criminología siempre busca los por qué, y en este caso el por qué no lo vamos a utilizar a lo mejor para pretexto, ¿no? O para disminuir la pena, pero sí para hacer una investigación y sí para tratar de hacer ya toda esta política criminológica, ¿no? Esta prevención y demás. De entender. Pero en este caso, así se queda, ¿no? Y él desplaza completamente. Ahora, dentro del sueño está este sujeto y está el mismo árbol, ¿no? Que los árboles así como torcidos, o ese gran árbol de donde él toma la sangre y demás, ¿qué es lo que ha simbolizado siempre el árbol, ¿no? La misma familia. Ahí podemos hacer la referencia al árbol genealógico, ¿no? El árbol genealógico, porque si el padre era alcohólico y también era golpeador, ¿a quién le estaba haciendo daño? A la familia. Curiosamente, el sujeto oscuro, el sujeto que nunca aparece, ¿no? Que el padre está ahí como completamente nublado, ¿no? Es el que va y recoge la sangre del árbol. Que aquí a lo mejor no parece que utiliza violencia, pero en la realidad sí lo pudo haber utilizado, ¿no? Entonces, parece que el hombre, tercero, es el que hace el daño y por eso recolecta la sangre y se la lleva a él. Entonces, el mismo árbol así puede simbolizar a la familia, pero también puede simbolizar a la misma madre, ¿no? A la madre, sobre entonces, la madre a la que le está haciendo daño, ¿no? Al pilar, a lo mejor, de esa familia. Entonces, aquí empezamos a ver algunas partes ocultas dentro de su mismo sueño, ¿no? Que sueño sí es recurrente y que podríamos decir del neurótico, ¿no? El neurótico que tanto vuelve a tratar de repetir para reelaborar, o como dice el Doc, de hacer como esta parte simbólica muchas veces, pero que sin embargo aquí se rompe todo esto diciendo que él lo lleva a la vida real, ¿no? Cosa que explicamos también alguna vez, dentro de que cada estructura tiene como un rango de fantasía, ¿no? Por decir, hablando de neurosis, es una fantasía que puede ser prolongada y nunca se desarrolla un acto como tal. Puede estar fantaseando todo el tiempo, ¿no? O puede durar mucho tiempo para que realice la fantasía. El psicótico, el psicótico está envuelto en la fantasía, entonces todo el tiempo está en la fantasía. ¿Qué pasa con el perverso y el psicópata? Tienen un rango de fantasía muy corto. Entonces, así como actúa la fantasía, actúa en el hecho, ¿no? Entonces, esto muchas veces se confunde en algunos casos, incluso lo han dicho como melancolía, ¿no? Es que el psicópata sufre, entonces el psicópata sí tiene sentimientos, que es uno de los puntos claves, ¿no? Que dicen, el psicópata ni tiene sentimientos, ni tiene empatía, ni tiene culpa, ¿no? Y aquí dicen, no, pero es que muchas veces se les ve como sufrimiento y esta parte en la que no están satisfechos con ellos mismos y demás, pero más que esta melancolía, que hablaríamos de otra estructura, es esta frustración, la frustración de si no se comete el acto, si no se comete la planificación que yo ya tenía, una planificación corta, pues ahí viene la frustración, ¿no? No sucedió como yo quería que sucediera. Entonces ahí es donde parece que fuera una melancolía, pero no lo es, ¿no? El psicópata una actuación, pero esta frustración, digamos que sí es real, ¿no? La frustración
con no poder ser la misma ley, ¿no? Porque el perverso es una de sus características, o quiere romper la ley o quiere ser la ley, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, bueno, en este caso, ahí ya vemos algunas de las partes y lo que puede simbolizar el mismo sueño, ¿no? Esta familia oculta, esta persona que va hacia el daño de la familia, y bueno, la copa, ¿no? Que aquí aparece y que Domingo también ahí tenía algo con eso, y que se le ofrece, ¿no? A beber, que más que ofrecimiento es como forzado. Entonces este alcoholismo se traslada a ser como un alcoholismo, en este caso ya no alcohol, ¿no? Sino sangre. Todavía más primitivo. Más ¿no? primitivo, Digamos, exactamente. Es algo muy primitivo. Pues la copa volteada sería como un útero, y si tenía que tomar sangre de la copa es como tomar sangre del útero. Entonces pareciera que podría haber algún ritual ahí en esa secta, o que haya visto una escena así en su familia y fue lo que lo marcó. Sí, totalmente. También, Sí, dime. también aparece el árbol que ya decía Octavio que podía ser un símbolo materno. Pues sí, vemos un árbol que se retuerce, y un árbol para todos significa algo que da vida, que da el fruto, que da el alimento, tal como lo da la madre. Entonces, un árbol que se retuerce también podemos ver que es alguien que también está sufriendo y a que también se le está haciendo daño, por eso está como retorciéndose de dolor, podría ser. Es que el árbol tanto puede representar, digamos, la madera, que es la madre, como es un símbolo fálico, así que son las dos cosas a la vez. ¿Retorcían los dos? Pues sí, totalmente estaban retorcidos los dos. Pues, La familia misma, ¿no? Sí, digamos, los padres, digamos, para tener ese hijo, o sea, es que los padres estaban totalmente mal, ¿no? Sí, no, pues también dentro de las ramas pueden significar, la glándula mamaria simula también ser una red de ramas. Sí, es la misma extensión, ¿no? Bueno, como tal, así podríamos finalizar este caso, ¿no? Interpretándolo, catalogándolo como un psicópata, ¿no? Una perversión psicopática, que bueno, esto es lo que en realidad hacemos, ahora lo hacemos de una manera más rápida, ¿no? Es un caso también un poco corto, y como ya les decimos, lo pueden checar ahí en la página, facebook.com/criminopsicoa, ahí están algunos casos, el que tuvimos la semana pasada, y otros, para que ahí los lean, y bueno, en todo caso, si están interesados en el diplomado, pues que se unan, ¿no? Así terminamos con este caso, a él le dan la pena de muerte, ¿no? Lo ejecutan allá por 1949, y bueno, solo se le acreditan estas 6 víctimas, de 9 que él se jacta, ¿no? Pero bueno, vemos un modus operandi repetido, ahora lo explicamos como psicopatía, ¿no? Ya les damos los porqués, ¿no? Un caso que también puede ser tendiente a la confusión. Entonces, ahí lo finalizamos y hasta hacemos esta interpretación, ¿no? Del mismo sueño. Bueno, terminamos, el libro se lo lleva a Street, y despídanse rápidamente. Gracias por escucharnos, buena tarde. Gracias por escucharnos, bonita noche. Pues nos vemos la próxima semana aquí en el café. Bueno, nos vemos la siguiente semana y que tengan buena semana.